Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu video del canal. En el video de hoy voy a darle continuación, como dice el título, al análisis y la reflexión de la película de la Naranja Mecánica. En los dos videos anteriores, antes comentar que esto es un ejercicio de reflexión y análisis propio, o sea, no lo tomen como la única mirada que puede tener la película, puede tener muchas perspectivas, muchas aportaciones, muchos comentarios distintos, entonces pues todos son bienvenidos, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso para que no piensen que esto es así, no es la única opinión válida, viable, no hay, pueden haber muchas opiniones, pues habiendo dicho eso, considérenlo así con todo tipo de contenido especial, con todo el que tenga que ver con psicología y psicoterapia, porque luego mis colegas dicen cada tarugada con una seguridad inquebrantable, las personas se lo creen y luego dicen puras tonterías, entonces aguas con eso, ¿no? Bueno, ya, cerrando ese paréntesis, los videos anteriores ya mencioné las partes sociales de la película, o sea, el contexto social, histórico que se deja ver en la historia, ¿no? Y que es importante, o sea, que creo yo que está ahí, aunque a lo mejor no hace tanto énfasis, o sea, no es un énfasis como tan explícito, pues está ahí, ¿no? Y que es importante y que contribuye mucho al por qué el protagonista es como es y por qué la historia se desenvuelve como se desenvuelve, ¿no? Entonces ya mencioné estas cuestiones del contexto social, económico, la cuestión del protagonista de Alex con sus pares, o sea, con sus amigos, con sus droguis, creo que les dicen, con la banda rival, o sea, ya fue mencionando esos aspectos, pero hay otro que quiero abordar el día de hoy, que es la cuestión de la sexualidad, que también es muy, muy importante, ¿no? Y creo yo que la película lo plantea, ese sí es un aspecto que lo plantea como muy directo, ¿no? Como muy en tu cara, ¿no? O sea, no es solamente por pues, por así decirlo, fuerte carga de la cuestión sexual, o sea, no es una película sexualmente explícita en el sentido de que se ven escenas de sexo tal cual, o sea, como podría ser pues, otras películas, ¿no? Como la de Ninfómana de Lars von Trier, creo que sí es el director, y otras de ese estilo, ¿no? O sea, pero sí tiene una carga sexual pues clara, ¿no? Es una carga sexual muy directa, hay muchos desnudos, muchas escenas como muy directas en ese sentido, y creo yo que pues aparte como que pues se puede ver como un fanservice, ¿no? O sea, como hablando en términos de anime, como que puede verse como una cuestión de fanservice, como de mucha polémica, pero también creo yo que tiene otra mirada que es igual de válida porque el protagonista tiene una libido, tiene una energía sexual muy, muy alta, o sea, y creo que eso es muy, muy importante porque es como, creo que yo como que le da la razón a la propuesta que hace Freud en Tótem y Tabú y el explicarme el porqué de cómo se estructuran las familias, del porqué de los tabús, del porqué de la religión, del porqué la cuestión de la cultura, de vivir en civilización, de vivir en sociedad, conlleva una muy fuerte pues represión al ámbito sexual y al ámbito hostil, o sea, la cuestión de la violencia, de la hostilidad humana, o sea, y este personaje es como un claro representante de que no existe la castración, o sea, de que palabras más, palabras menos, este personaje no conoce ningún tipo de límites, o sea, si este hombre quiere golpear, golpea, si este hombre quiere violar, viola, si quiere robar, o sea, es un hombre que no conoce ningún tipo de límites y la cuestión de la sexualidad y la cuestión de la hostilidad está como claramente expresada, ¿no? Entonces, como les decía, es un hombre que muestra esta alta libido, ¿no? O sea, que muestra una alta energía sexual y que se ve plasmada a lo largo de la película de diferentes maneras, de diferentes y en diferentes momentos, pues, o sea, creo que pues la primera escena, o sea, la primera parte de la película donde vemos a este hombre que
pues vive como una cuestión de mucha violencia al principio, como con mucha intensidad, de golpear al vagabundo, de golpear a la otra pandilla, eh, robar y ir causando todo un destrozo, culmina precisamente cuando llega a la casa del escritor y su esposa y la viola, ¿no? Y la viola al frente de él. Entonces, pues en este acto tan cruel, se deja ver precisamente que él no tiene ningún reparo ni ningún empacho en detenerse a pensar o a siquiera, pues sí, pensar en el daño que va a causar a todas las personas precisamente porque no conoce ningún tipo de límite, ¿no? Entonces cuando termina toda esta noche como pues, tan violenta, tan sexual, y regresa a su casa, dice algo muy importante, ¿no? Porque regresa a su casa, se mete a su habitación y dice que para él lo que ayudaría como a culminar esa noche tan gloriosa, como lo va diciendo, es escuchar a Beethoven, ¿no? Y entonces cuando se pone a escuchar a Ludwig van Beethoven, se movió la cámara porque pasó la tita, este, empieza a tener como todas estas fantasías, ¿no? Donde son fantasías pues de muerte, de ejecuciones, ¿no? Como de violencia, ¿no? De muchas cuestiones así. Y pareciera que él como que acaba todo esto masturbándose, o sea, por lo menos pareciera que escuchando a Ludwig van Beethoven y teniendo estas fantasías tiene una cara como de ese placer como tan extremo que precisamente va relacionado a lo sexual, ¿no? O sea, como que pareciera que para él, no pareciera, para él la sexualidad, la violencia van completamente a la mano porque, repito, porque no hay ningún límite, ¿no? Y entonces esto que les comento, pues creo que se refuerza precisamente con la escena siguiente, donde su mamá, de una manera muy tibia, lo va a despertar y le pregunta, ¿no? Si verá clases, él muy cínicamente dice que no, que le duele la cabeza, que cuando se sienta mejor irá, ¿no? O sea, la mamá no, ni siquiera entra, no hay ningún tipo de repercusión, no hay castigo, no hay consecuencia a ese acto. El padre ni aparece para hablar con él, o sea, esa escena es muy importante por eso, porque deja ver que él prácticamente no lo intento, pero intento al fin, más bien muy tibio intento de llamarle la atención recae solamente en la madre y el padre está pues ahí, o sea, como, si mal no recuerdo, creo que está desayunando, ¿no? Está desayunando y la madre le dice así como, está mal de la cabeza, ¿no? O sea, y sí está mal de la cabeza este güey. Pero, bueno, lo que me refiero es que le duele la cabeza, ¿no? Es lo que le dice ahí. Entonces él así como de, como, o sea, él como figura paterna está totalmente eh, no, nublada, borrada, o sea, es una figura paterna, sí, pero es una figura paterna laxa, completamente laxa, sin ningún tipo de imposición, ningún tipo de establecimiento de reglas, de contención, nada, o sea, ellos y la nada son casi lo mismo, ¿no? Es como un colador enorme, ¿no? Todo se les pasa ahí. Y entonces, siguiente escena importante con respecto a esta cuestión de la sexualidad es cuando va a la tienda de discos y entonces ve a estas dos chicas y se las lleva a su casa, ¿no? Y entonces en esta escena que parece un poco chusca como porque va en cámara rápida y por la musiquita de telenán, 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 pues se ve como tiene relaciones sexuales con las dos varias veces, o sea, a lo largo de esa escena es como se mete con una, encuera a la otra, tiene sexo con ella, la otra ya está vistiendo la cuera y entonces está así como yendo, viniendo, pero repito, o sea, creo que va dejando ver muy claramente cómo la energía sexual de Alex es muy alta, o sea, es como algo a lo que ni él mismo le pone límite, o sea, si tiene ganas busca con quién y si no encuentra en esa búsqueda con quién tenerlo, pues lo toma a la fuerza, ¿no? Entonces, eh, también creo que deja mucho ver cómo Alex en esta cuestión del relacionarse con otros los ve como simplemente objetos de placer, ¿no? Es como la tomo, me satisfago y pum, ya, no pasa nada, ¿no? Y así como la siguiente, la siguiente, la siguiente. Con sus droguis pues es algo similar. La cuestión sexual ahí pues no está presente, pero sí está la cuestión como de usarlos como eh, peones, por así decirlo. O sea,
a la hora de pelear, a la hora de robar, pues los utiliza para que ellos le faciliten el trabajo, para que sigan sus órdenes. Cuando se da este intento de proactividad de parte de otros dos, que no le gusta para nada, pues lo socava, ¿no? Lo sofoca ese intento con extrema violencia, ¿no? Los golpea, a uno lo corta, o sea, es como muy tajante, ¿no? No da espacio a otras propuestas, no da espacio para otras opiniones, otras perspectivas, sino que para él tiene que mandar y tiene que ser como así, ¿no? Muy tajante el asunto. Y entonces, bueno, eh, después vemos como precisamente cuando van al rancho de salud, que es donde pues él acaba su desmadrito, por así decirlo, porque acaba matando a la dueña del rancho. Eh, Digo, creo que es muy simbólica la escena donde se mete al cuarto de la señora, toma esta como escultura de pene y literalmente mata a esta señora con esta figura de pene, ¿no? O sea, la mata con un pene. Entonces, creo que eso también dice mucho. Pareciera que a mí me da la impresión, por cómo reacciona ahí y porque sabe la consecuencia del asesinato, que el único límite que pareciera que él, no sé si decía respetaba, pero por lo menos toleraba, era pues, precisamente la cuestión del asesinato. O sea, él sabía que si mataba a alguien ya no se le iba a tratar ni se le iba a castigar como un menor, sino que eso ya representaba tratarlo y castigarlo como adulto, ¿no? Y que eso implicaba la prisión, que es precisamente lo que sucede, ¿no? Pero salvo por esa consecuencia, que si era viable para él debido a la historia que tenía ya con la cárcel, con los reclusorios, el señor este que está como, que es como su oficial de libertad condicional, salvo ese límite, pues lo demás no le importa, ¿no? O sea, son límites que él traspasa con lujo de violencia, ¿no? Y entonces ya cuando está viviendo la cuestión del método Ludovico, pues también creo que no es de gratis precisamente que, porque entendiendo precisamente cómo es que se plantea el método Ludovico, que tiene que ver con la aplicación de un estímulo negativo, un castigo, ustedes disculparán, pero conductista no soy y muchos términos los tengo muy confundidos. Si alguien es conductista, pues, y quiero comentar, hacer como esa acotación, agradecería mucho, pero no es coincidencia que justamente se le mostrarán videos llenos de violencia y también llenos de sexo, ¿no? Y en especial de sexo con violencia, o sea, de violaciones, abusos, ¿no? Porque creo que sabían precisamente la historia de Alex y que era eso lo que le gustaba, ¿no? Lo que le excitaba. Entonces, eso pues de cierta forma queda como muy claro en el sentido de que como esos eran los crímenes que se le atribuían, pues eso era justamente lo que se trató de parar, ¿no? Lo que se le buscó como restringir de todo. Y no solamente un restringir de como la consecuencia que podría haber, sino que es una restricción, es una represión hasta orgánica, ¿no? Que eso es como el planteamiento muy interesante y que el padre hasta cierto punto pone en tela de duda, ¿no? O sea, si él va a sentir un malestar terrible cada vez que siquiera piense en eso o lo vea o esté a punto de vivirlo, entonces en realidad no él es libre para elegir, o sea, él no está decidiendo, ¿no? La cuestión del libre albedrío se tira por la ventana y entonces, ¿qué queda de él, no? En realidad, ¿qué queda de su esencia, de su naturaleza? Y creo que ese es un planteamiento muy interesante sobre la misma esencia del ser humano, que es lo que les comento, o sea, eh, creo que, o sea, el punto al que quiero llegar con esta parte es que si bien yo he mencionado en otros videos y si bien hay autores que lo mencionan, la cuestión de la represión cuando se sale de las manos, por así decirlo, cuando la represión se lleva a cierto punto, a cierto límite, causa mucho daño porque muchas personas ni siquiera se permiten tener la fantasía de algo porque piensan que eso va en contra de la moral o porque sienten que eso daña a alguien cuando tener una fantasía no daña a nadie, ¿no? O sea, a veces la fantasía es el único lugar, el único espacio donde algunas cosas se pueden satisfacer, ¿no? Por poner una fantasía muy inocente, por así decirlo. Eh,
creo yo que sería perjudicial que, por ejemplo, una persona que está viviendo una situación de mucha precariedad, de pobreza, eh, que se le prohíba fantasear con que su vida mejore, que se le prohíba fantasear con que tiene mucho dinero, con que tiene una casa, con que tiene cosas propias, con que puede pagar las cuentas, puede sacar su familia adelante. O sea, prohibirle ese tipo de fantasía, repito, sí hasta perjudicial, ¿no? Porque muchas veces esa fantasía le puede ayudar a sobrellevar el día a día, ¿no? Y a veces lo puede llevar a que esa fantasía se lleve a cabo, ¿no? Y ahora hay fantasías que no es necesario que se lleven a cabo. Hay personas, hay una escena de Los Simpsons que se me hace muy buena y que ilustra claramente cómo la fantasía sí es necesaria en la vida diaria, hablando precisamente de la sexualidad, de cuestiones de pareja. Hay una escena donde Marge está, no sé qué pasa exactamente, y se menciona un personaje o algo así, entonces ella como que dice algo así como, ah, sí, como yo como que con mis fantasías, ¿no? Y entonces se imagina que sale un tipo, este, que llega y dice, yo soy no sé quién, y entonces le dice a Marcha algo así como, vámonos, y entonces la carga, y entonces sale así como volando y se escucha un efecto de sonido muy raro, así como, "Tu, tu, 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 tu". Entonces ella se va a los brazos y él como muy contenta, ¿no? Y entonces se queda así como, ah, y dice, bueno, otra, y tiene esa misma fantasía, ¿no? Y se ve muy contenta teniendo esa fantasía. Y a lo que voy con esto es que si ustedes han visto Los Simpsons o tal vez no, pues todos sabemos, ¿no? Que en esta familia muy caricaturesca, pues es una caricatura, vaya, eh, pero aún en este carácter caricaturesco presenta muchas cosas interesantes de la vida diaria, ¿no? Y todos sabemos que Marge y Mero pues han tenido sus conflictos y todo, pero que aún que han tenido como estas oportunidades de ser infieles y todo, pues no lo acaban siendo, ¿no? Caricatura, lo que sea, en la vida real también pasa, eso sí, yo lo escucho mucho en consulta, ¿no? Pero esta fantasía le ayuda a March precisamente a cumplir algo hasta cierto punto y poder seguir con su vida, o sea, poder avanzar en su matrimonio, poder seguir adelante con ese día a día, ¿no? Entonces, la cuestión, regresando ya a la película, es que, uh, como les decía, o sea, la cuestión de la represión es que muchas veces en una represión que es dura, o sea, hablando de un ejemplo opuesto a la familia de Alex, el protagonista, muchas familias, por ejemplo, la cuestión del sexo, aún en estos días, aunque muchos digan que es distinto, yo no lo escucho distinto. En la consulta escucho muchas cosas que parecen de hace 30, 40, 50 años o más. No sé si tiene que ver por la ciudad en la que vivo, por la cultura, o sea, sí tiene que ver por la cultura, pero a lo que voy es, no sé si es algo completamente focalizado y localizado aquí o si es algo que se vive todavía ampliamente en el país, pero sí hay como una restricción todavía muy dura con respecto al sexo y no solamente al sexo llevado a la práctica, sino inclusive al sexo que se fantasea, ¿no? Con respecto a la idea de tener sexo, con respecto a la idea de desear, que ese es como uno de los grandes males de la sociedad, ¿no? Por eso mucha gente que dice tengo ansiedad o sufro ansiedad, no, hay una gran confusión, siento yo, muchas personas cuando dicen sufro de ansiedad en realidad sufren de angustia, o sea, no es tanto que el deseo en sí sea el problema, por decirlo de alguna forma, sino que el hecho de desear genera angustia, genera miedo, pero muchas personas ni siquiera saben qué desean, qué ansían, pero sí sienten angustia y esa angustia ya dice que existe algún deseo que ese deseo en sí mismo puede producir algún malestar, ¿no? Produce algún conflicto, produce pues, las cuestiones de la neurosis, ¿no? O sea, llevarlo a cabo implicaría ponerse en una situación donde tendría que perder en alguna parte y entonces eso es muy difícil, ¿no? Entonces, regresando al punto es eso, o sea, todavía en estos tiempos las cuestiones sexuales están muy, muy reprimidas, están muy restringidas, no se hablan, no se dicen. Y aunque sí es cierto que en algunas partes la sexualidad como que se ha vuelto más hablada, más comprendida, más vivida, por así decirlo, en muchos otros sectores, ¿no? Y creo, como digo, o sea, tiene sus pormenores, pero pues hasta cierto punto tiene la razón de ser en el sentido de lo que Freud propuso, o sea, todas estas cuestiones culturales, familiares, de ponerle un freno a las cuestiones sexuales,
y a las cuestiones hostiles, pues es precisamente para que no nos matemos y no nos estemos violando entre todos, ¿no? Que es justo lo que falta en el caso de Alex. O sea, en el caso de Alex, esta estructura familiar que es completamente laxa, que es como un colador, que todo le pasa y que no hay consecuencias, que no hay castigos, que no hay reprimendas, que no hay nada, pues no causa en el protagonista una, una sensación de legalidad. O sea, no se crea un sentido de respeto para otras personas, para las cosas, para las instituciones, para nada, ¿no? Y entonces eso va diciendo mucho de por qué él actúa como actúa y es como es, ¿no? Y entonces aquí, cuando está la cuestión del tratamiento de Ludovico y sus consecuencias, que eso lo quiero abordar en el próximo video para poder explicarlo un poco más, pues se da un giro muy interesante porque precisamente eh, muchos pueden pensar que es como una cuestión de karma, ¿no? De que a todos los que ofendió e hizo daño, después se la cobran, ¿no? Pero no creo que sea una cuestión de karma, es más bien una de precisamente que el sistema de justicia que se plantea ahí es una porquería como el de México, que el contexto social no cambia en realidad, que si tiene cambios son cambios muy irónicos como el de los dos droguis que se vuelven policías, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con esta cuestión de que el entorno sigue siendo el mismo y que a veces ese entorno que uno puede ver grande, pues en realidad es muy pequeño, entonces tarde o temprano esas personas se vuelven a encontrar ahí. Y justo cuando se intenta suicidar precisamente porque ya no tolera el malestar por este tratamiento, eh, el giro interesante ahí es que prácticamente por haber sido como el foco mediático para que el partido en el poder fuera atacado, entonces se le trata, se le consiente, se le ayuda y todo lo que precisamente lo llevó a vivir toda esta historia, a entrar en la cárcel, de cierta forma es como, pues ya, o sea, como nosotros nos equivocamos, tú no, pobrecito de ti Alex, te vamos a apoyar. Entonces cuando se ve la escena final precisamente, donde él está violando a esta chica enfrente de todo el mundo y todo el mundo le está aplaudiendo, es como lo que, pues, como que acaba de dar el mensaje muy directo de la cuestión aquí es que dependiendo de las personas que estén en el poder es como se van a ver eh, castigadas o no ciertas conductas y van a tener consecuencias o no ciertas conductas, ¿no? Pero incluso al final creo que esta cuestión, esta libido tan fuerte de Alex se ve expresada ahí, ¿no? O sea, está con la pierna rota, está en el hospital, está enfrente de los medios, entonces ahí es cuando le regresa la fantasía. Si se dan cuenta, desde que está en el tratamiento Ludovico hasta que el condicionamiento, el castigo ya pierden su efecto, es cuando empieza a tener otra vez esa fantasía. Todavía en la prisión, cuando está en la biblioteca y está leyendo la Biblia, tiene estas fantasías, ¿no? Donde se ve a él siendo un guardia romano y latigando a Jesús, donde se ve como un emperador comiendo uvas, ¿no? Con estas mujeres semidesnudas. O sea, todavía en ese punto él tenía estas fantasías que dejaban ver claramente esto, la cuestión de la hostilidad, de la violencia, como a su máximo esplendor. Eh, Pasa el tratamiento, eso pues sí se restringe, se reprime de todo porque físicamente le causa un malestar, una cuestión de angustia, ¿no? O sea, es como, ahora que digo todo esto, como adelantando un poquito lo que quiero decir, también lo interesante del planteamiento es que pareciera que este hombre que no tiene límites no vive con angustia, no vive con culpa, ¿no? O sea, no hay una cuestión de neurosis ahí, más bien hay una cuestión, eh, si quiero ponerle términos, psicopatía, o sea, de una cuestión de ser psicópata, de ser narcisista, pero lo que este tratamiento lo Lodívico intenta hacer es como generar una neurosis y una culpa artificial, ¿no? Y digo artificial precisamente porque se crea a través de este tratamiento, pero no es duradero, o sea, no se instala en él, por eso en cuanto el tratamiento pierde su efecto, la fantasía regresa, ¿no? Y ojo, repito, aquí la cuestión no es la fantasía, sí, la cuestión es que Alex, como psíquicamente sus padres no le ayudaron a generar una estructura donde se reconozca los límites,
no reconoce que a veces la fantasía es ese espacio para que pueda llevar a cabo esas fantasías que pueden ser muy violentas, muy sexuales, grotescas, como ustedes lo quieran llamar, y que se quede solamente ahí, ¿no? O sea, no hay necesidad de que llegue a más. Pero como él no tiene esos límites ni con el otro ni consigo mismo, entonces esa fantasía intenta llevarla a cabo en la realidad sin importarle nada. Entonces, bueno, creo que ya va quedando un poco más claro por qué la cuestión sexual, no solo en Alex, sino en la vida humana, sigue siendo igual de importante sin importar la época y el cómo se vaya atravesando la etapa de la infancia, todas las etapas de la infancia, pero en especial la cuestión donde empieza este despertar sexual en los niños y en las niñas, marca a las personas tanto como para respetar a otros y a uno mismo como para no hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, México es un ejemplo bien clarito de todo eso, ¿no? O sea, de cómo, o sea, las cuestiones del feminicidio, de tanto abuso, de tanta violencia sexual que se vive en este país, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de esta ausencia de límites, de esta ausencia de alguien que esté dispuesto a decir que no de manera constante y de crear una estructura, generar un apoyo, de explicar el por qué no, de por qué es importante no lastimar a otras personas, la cuestión del respeto, la cuestión de la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, espero que este video, esto que les voy diciendo, les genere algo, o sea, que les provoque algún tipo de reflexión, un análisis propio. Si gustan hacerme algún comentario, alguna duda, alguna corrección, pues háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.